¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo conformado por Ángel Antonio Cifuentes, Alberto Caramón y Edgar Manuel Chapa Rodríguez. Y a continuación, pero para empezar, ¿qué es el abuso sexual? La aproximación al abuso sexual infantil desde la psicología forense. Según el Código de Infancia y Adolescencia, el maltrato, perjuicio, castigo, humillación o abuso físico, psicológico o trato negligente a los tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia y agresión. Nosotros vamos a hablar sobre el caso en el cual desde la justicia se le titula como la Odisea de Raquel. El caso es un poco fuerte y consiste en, debido a un caso que se generó en el 2015, en el cual una menor de 3 años fue abusada hasta en 2 ocasiones por su padre, el cual fue acusado en el 2015, pero debido a que no se ha llevado ante la ley, este caso se ha generado hasta ahorita en el año del 2021. Los jueces, 2 hombres y una mujer, desestimaron un informe oficial de la Comisión de Víctimas del Estado de México que se refiere que la niña verbalizó la violencia sexual, y otro informe que elaboró una organización civil en el que el menor detalló, como ya mencioné, hasta en 2 ocasiones que fue víctima de abusos de su propio padre, el cual hasta la fecha no se han tomado cartas en el asunto seriamente, ya que casi siempre se termina desestimando la información dada. Las técnicas utilizadas para la validación del testimonio. En esta técnica de análisis se evalúa el contenido de una declaración utilizando una serie de criterios definidos. El análisis del contenido base de criterios, CBCA, parte de un procedimiento mucho más general denominado de la validez de las declaraciones, y toca tres importantes: son la entrevista forense semi-estandarizada, el análisis de la transcripción de la entrevista, los criterios de CBSA y la lista de validez. Una vez realizados los tres procedimientos que conforman el SVA, el investigador debe catalogar la declaración como creíble, probablemente creíble, indeterminada, probablemente increíble e increíble. Asimismo, la especificación de la validación real obtenida, como ya se mencionó, la SBA es un método estandarizado del análisis de abuso sexual infantil. Pone 3 elementos: el análisis del contenido basado en criterios. Se trata de 19 criterios de contenido agrupados en 5 categorías que aplican la transcripción literal del relato, apartado del testimonio, apartado por el menor. El objetivo de analizar la calidad del testimonio, el cumplimiento de los criterios que apunta a la validez de la declaración. Lo mayor sea el número de criterios presentes, mayor la probabilidad de que la credibilidad tenga más credibilidad. Aquí viene también la lista de validez. Consta de 11 criterios agrupados en 4 categorías que permiten tener en cuenta otras variables o circunstancias externas al propio relato, tales como características psicológicas del menor, características de la entrevista, motivación secundaria y cuestiones de la investigación. La entrevista semiestructurada está diseñada de forma que se sesgue lo menos posible del testimonio. El perfil del acusado. El acusado en cuestión resulta ser el padre de la menor, el cual en varias ocasiones de abuso dicha infante. En base a las pruebas de las entrevistas proporcionadas, el padre solía ser manipulador, agresivo y muy insistente cuando de la niña se trataba. Ay, disculpen. Aprovechándose de su ingenuidad y falta de experiencia. Asimismo, con la falta de conocimiento sobre la vida, también resulta ser alguien bastante egoísta y mentiroso, y sin remordimiento alguno, ya que inclusive con pruebas y veredictos en su contra, niega todo lo sucedido, negándose a aceptar dicha culpa de la responsabilidad. El perfil de la víctima. La víctima es una niña menor de 3 años, la cual vivía con su padre y con su madre.
Gracias a las entrevistas que se lograron obtener, podemos descubrir que la madre trabajaba y el padre no, lo cual le permitía al padre tener demasiado tiempo libre con la niña. Y también se pudo manipular o engañar para que no le dijeran nada de lo sucedido a su madre y así poder hacer dichos actos que cometió. Las pruebas que se tienen son más que nada pruebas proyectivas de guía, dibujos creados por la niña, las cuales presentaban figuras como forma fálica, además de pruebas del desarrollo, debido a que la niña mostraba algún retraso en su desarrollo gateando y también metía sus dedos a la boca. Dentro de esto también se entrevistó a la madre a lo largo de múltiples sesiones en que la niña solo estaba acompañada de otros 3 menores. La psicóloga Andrea volvió a expresar hasta en 2 ocasiones, por medio de terapias, dibujos, juegos con muñecos anatómicos, que fue violentada sexualmente por su padre. Fuera de las pruebas aplicadas, la menor mostraba conductas agresivas, evasivas, además de un descontrol emocional. Ella mostraba síntomas de no querer ver a su padre cuando ella sabía que iban a verlo. Le empezaron a salir varias ronchas, comenzó a tener varias reacciones en su cuerpo negativas respecto a cuando se trataba de ver al padre. Bueno, vamos a proseguir con las consideraciones forenses. Este caso trata de un abuso infantil. Este informe trata de un caso de abuso sexual infantil cometido en el año del 2015, que su caso se extendió hasta la actualidad en el año del 2021, debido a que el acusado, a pesar de las pruebas presentadas, se le ha dejado libre con la afirmación de poca información presentada. Dadas las circunstancias, no solo las pruebas aplicadas sirven de evidencia, sino también la infante en sí. El cómo la pequeña se mostraba ante las pruebas, el retraso en su desarrollo, también se mostró aspectos de ansiedad y de miedo cuando se tocaba el tema sobre su padre o sobre el suceso. Y este caso podría ser como muchos otros en los cuales se han mostrado casos de corrupción dentro de los juzgados, en los cuales se les soborna a los altos mandos para que de esta manera el acusado tenga todas las cartas a su favor y se dé a libertad. También esto se podría afirmar debido a la poca información que se proporciona el acusado. Sabemos sobre la madre, sabremos sobre la niña, que es la víctima, pero sobre el padre se limita mucho la información a que simplemente es varón, que es el padre de la víctima y que abusó sexualmente de ella. A pesar de que se da el veredicto de abuso, esto se sigue negando. Para concluir de esta manera, el caso presentado, como ya se ha mencionado constantemente en la presentación, es sobre un caso de abuso sexual infantil, en el cual la persona acusada es el padre de la víctima, la cual cometió dicho acto. Se recopilaron varias pruebas del suceso bajo entrevistas a la madre y a la menor, así como pruebas aplicadas a la niña para la obtención de información más exacta, en la cual se descubrió su retraso en el desarrollo, su ansiedad y múltiples aspectos en su cuerpo, como ronchas, las cuales mostraban una respuesta adversa en su cuerpo después de dicho suceso. Además de las observaciones de profesionales durante estas pruebas hechas, las cuales notaban en sí en la niña un acto de ansiedad y de miedo, además de que se negaba mucho a hablar, a pesar de que en varias sesiones se mostraba solo con menores de su misma edad, se negaba a hablar, ya que tenía mucho miedo del suceso que había pasado. El manejo de esta información debe ser privado entre los asesores legales, el juez y la víctima. Esto se recomienda tomar terapia a la menor debido al trauma generado y sus adversiones mostradas. Hacer énfasis en su área motora y del habla, ya que, como se ha mencionado durante la presentación, tuvo un retraso en su desarrollo y además de que le cuesta un poco el volver a hablar, y sobre todo por la ansiedad mostrada durante las pruebas y las entrevistas. Este informe se mantiene válido antes y durante el caso se mantenga abierto y activo. Después de cerrado el caso, se verá invalidado debido a una nueva investigación. El informe debe mantenerse en
confidencialidad para evitar cambios dentro del mismo, a menos que se genere más información sobre el caso o se abra una nueva investigación. Se deberá hacer otra evaluación como esta ya hecha. En dado caso de que este caso se cierre y se vuelva a abrir, se tendrá que crear otro informe. Pero mientras tanto, este informe deberá ser válido y la parte de la víctima deberá ser creíble debido a todas las pruebas que se han mostrado hasta el momento. Todo esto ha sido todo por nuestra parte y esperemos que haya quedado claro.